Ahí estamos. Entonces les decía que vamos a empezar a estudiar la unidad 2 del programa. En esta unidad se van a ver temas como métodos de acceso al medio, cuáles son los dispositivos de capa 2, todo relacionado con la capa de enlace sería del modelo OSI, que ustedes ya estudiaron en comunicaciones. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver qué son los switch, o sea, todos los dispositivos, ya sean hubs, switch, access point, placas de red, todos esos dispositivos, como quien dice, de interconexión. Y vamos a ver también qué son las VLANs. Todo eso vamos a estudiar en esta unidad 2. Son 3 clases aproximadamente, si vamos bien con los tiempos. Yo las organicé en 3 clases. Hoy vamos a ver esto, que es la función de la capa de enlace de datos. Vamos a profundizar un poquito. Vamos a ver 2 métodos de acceso, el CSMACD y el CSMACA. Uno se usa en las redes Ethernet, con la tecnología Ethernet, y acá estas se utilizan en todo lo que sea tecnología inalámbrica. Vamos a nombrar nomás cómo funciona Token Ring, porque ya casi no se está usando, pero para que lo sepan que existe. Vamos a distinguir cuál es la diferencia entre dominio de colisión y de broadcast. De la capa 2 vamos a estudiar la tecnología Ethernet. Hoy le vamos a dedicar todo a Ethernet, cuál es el formato de la trama, en qué consisten las direcciones MAC, o qué características tienen, qué tipos existen. Y vamos a nombrar las tecnologías Fast Ethernet, Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Como para recordar simplemente, esto del modelo OSI tendrían que haberlo visto en comunicaciones, ¿sí? Los que cursaron el año pasado no se les van a superponer temas. Los que cursaron en el 2019 o años anteriores, comunicaciones, puede que se les superpongan algunos temas, porque no sé si les comenté que hemos pasado desde el año pasado temas que se veían antes en comunicaciones a redes, como es esta capa, toda esta capa 2, sería acá, la capa de enlace de datos, antes se estudiaba en comunicaciones, pero lo correcto es que se estudien redes, ¿sí? Entonces, por eso volvimos a tener estos temas en nuestra cátedra. Esto nos facilita, y les facilita a ustedes también entender lo que es una VLAN, porque antes, si hay algún alumno que cursó hace mucho comunicaciones, veían el tema de VLANs y no entendían bien los conceptos porque hace falta un poco más de conocimiento de direccionamiento, que nosotros ya conocemos, ya hemos visto el direccionamiento IP. Entonces, para poder entender el tema de VLANs, hacían falta conceptos que se veían en redes. Entonces, por eso es que se decidió pasar esos temas acá. Para recordar simplemente el modelo OSI es un modelo de referencia. Se definieron protocolos, pero no se están usando los protocolos de OSI. Lo que se usa hoy en día es directamente la arquitectura TCP/IP. ¿Pero por qué lo vemos ahora o lo planteamos simplemente? Porque el modelo OSI es de referencia en cuanto a que cada capa tiene un nombre y cada capa tiene asociado un número. Y es muy común decir, sí, es un dispositivo de capa 3, o es un dispositivo de capa 2, o es un protocolo de capa 7. Entonces, por eso necesito que lo recuerden simplemente. No hace falta que sepan al detalle qué hace o cuál es la función de cada una de las capas. Ya cuando ustedes hagan la actividad esa de la arquitectura TCP/IP, van a ver que muchas de esas funciones que tiene TCP/IP, obviamente las tiene también el modelo de referencia OSI. Lo que pasa es que TCP/IP las organiza distinto, en menos capas, no en 7, sino en menos. Y es importante esto de los números, ¿sí? O acordarse el orden de las capas, eso sí es importante. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver lo que se llama el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, y vamos a ir viendo cómo los datos van viajando o pasando de capa en capa. Entonces es importante saber este orden, ¿tá? Y no que me los confundan, que me digan, no, transporte está acá arriba, aplicación está acá abajo, red está acá arriba, no, eso es importante entenderlo. Y como les digo, es un modelo de referencia. Uno dice, bueno, un router es un dispositivo de capa 3, en cambio un switch es un dispositivo de capa 2, un hub es un dispositivo de capa 1. Entonces, cuando uno dice así, es porque está haciendo referencia a este modelo. Nosotros lo que vamos a ver hoy va a ser acá, nos vamos a enfocar en esta capa de enlace de datos, y vamos a trabajar sobre diferentes tecnologías, la clase que viene vamos a ver dispositivos y demás. ¿Está? No sé si tienen alguna duda de la función o de las capas o del orden, algo que quieran del modelo OSI. Si ya los que hicieron la actividad
que quedó en aula virtual, hay una organización que se llama la ISO, que definió el modelo OSI, ¿sí? Que si ustedes se fijan son las letras exactamente al revés. La ISO definió el modelo OSI. Bueno, si no hay dudas, entonces vamos a avanzar directamente. El modelo, para que más o menos sepamos dónde nos vamos a ubicar, entramos a ver ahora la capa de enlace de datos. Esta capa, para que nos ubiquemos, está graficada la capa de enlace de datos arriba. Perdón, algo que no les dije, pero que ya supuestamente lo deberían saber. Estos modelos que están divididos en capas, ¿por qué se dividen en capas? Porque cada capa brinda una función. Y además, esa función que brinda se la va a ofrecer a la capa inmediata superior, ¿sí? Vamos a parar una capa, por ejemplo, en la capa de red. La capa de red tiene funciones de direccionamiento, encaminamiento, control de congestión. Esas serían las funciones de la capa de red. Entonces, esas funciones se brindan como servicio a la capa inmediata superior. Y cada capa, por ejemplo, la capa de red, usa los servicios que le brinda su capa inmediata inferior. Es decir, que hay una comunicación entre capas adyacentes. Eso es importante que tengan bien claro de los modelos, ya sea TCP/IP o el modelo de referencia OSI, que funcionan exactamente igual. Vamos a ver que hay un punto de unión o de conexión entre las diferentes capas, ¿sí? Pero la comunicación siempre se hace a través de capas adyacentes. No puedo comunicar algo desde la capa de aplicación directamente a la capa de enlace de datos sin haber pasado por todas las capas intermedias. Básicamente esa es la función de un modelo definido así por capas o niveles. Entonces, ubicamos la capa de enlace de datos. Acá abajo sería la capa 2 del modelo OSI. Acá abajo tenemos la capa física y por encima la capa de red, que están como en otro color. La capa de enlace de datos es la que se encarga de que los bits lleguen desde una máquina a la otra, siempre y cuando esas máquinas pertenezcan al mismo segmento de red, que se llama, ¿sí? Que estén relativamente cerca, juntos, estén en la misma LAN. A eso se llama segmento de red. ¿Estamos? A su vez, esa capa de enlace de datos está dividida en dos: la subcapa LLC y la subcapa MAC. ¿Qué significa LLC? Control de enlace lógico, ¿sí? Logical Link Control, eso significa subcapa LLC. Fíjense que esa subcapa, esta amarilla que está acá, es totalmente independiente de la capa física, es decir, esa capa, subcapa, es independiente de si los bits viajan por un cable, por el aire, o por una fibra óptica, o por un coaxil, o por un UTP, no es totalmente independiente. Acá está, o toda esta capa, lo define el estándar que se llama IEEE 802.2. ¿Estamos? Esta capa, o subcapa, mejor dicho, es la que une hacia arriba de la pila de protocolos, porque todos estos son protocolos, todas estas capas son protocolos, une los protocolos o todo el software más bien lógico hacia arriba y relaciona lo físico hacia abajo, ¿sí? O sea, que es decir, que la capa de enlace de datos está en el medio, hacia arriba es todo software, hacia abajo es todo hardware. La subcapa LLC es la que realiza realmente esa unión entre el software y el hardware. Esta subcapa es común, les decía recién, a ver, esperen que corra un poquito, ahí están los participantes. Esta subcapa es común, por eso es que abarca diferentes tecnologías de hardware, ¿sí? Esta subcapa, ¿qué va a hacer? Va a recibir algo, que va a ser un paquete, ya cuando sepamos, yo no les dije, pero cada capa maneja una PDU, lo tienen que haber visto, unidad de datos del protocolo, cuando estudiaron el modelo OSI. Cada capa maneja una PDU. Nosotros le vamos a llamar paquetes a los que se manejan acá en la capa de red, tramas a las que manejan la capa de enlace, y bits a lo que se maneja en la capa física. Entonces, ¿qué hace la subcapa LLC? Recibe un paquete de la capa de red y lo va a encapsular, lo va a meter adentro de una trama. Esta subcapa LLC va a determinar ¿qué es lo que está encapsulando? Acá arriba yo puedo tener un paquete IP que se llama IP versión 4, puedo tener un paquete IPv6, ¿sí? Eso se va a encapsular
en una trama. Ya vamos a ver más adelante, dentro de un ratito, cuando veamos el formato de la trama, ahí yo les voy a volver a recordar la función de la subcapa LLC. Básicamente esta capa pone en la trama qué está encapsulando, ¿sí? Por debajo está la subcapa MAC. En esta sí nos vamos a detener bastante. ¿Por qué? Porque MAC significa control de acceso al medio, ¿sí? Control de acceso al medio, ya lo vamos a ver enseguida eso. Esta capa ya está relacionada más con el hardware, se relaciona con la capa, con la parte física. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una computadora, una PC de escritorio, esa computadora va a tener una placa de red a la cual yo le voy a conectar un cable UTP, ¿sí? Con el conector RJ45. Eso es ahí se me va el mouse. Eso sería la tecnología 802.3, por ejemplo. Entonces, esta tecnología abarca la capa física y una parte de la capa de enlace, que sería la subcapa MAC. Ahora, este control de acceso al medio no es lo mismo si yo tengo que transmitir los bits por un cable, como sería acá el 802.3, o lo tengo que transmitir por el aire. En este caso, la tecnología 802.11, ¿sí? O Wi-Fi, más conocida como Wi-Fi. Entonces acá yo voy a tener una placa inalámbrica. Entonces, por eso es que esta subcapa MAC se relaciona directamente con el hardware. ¿Estamos? Bueno, acá hay otra tecnología que se llama Bluetooth. Entonces, la subcapa MAC es totalmente dependiente de la tecnología física, o por dónde van a viajar los bits. En cambio, la subcapa LLC es totalmente independiente de la capa física, del hardware. Es común para todas las tecnologías que tengamos nosotros aquí abajo. Bueno, nos vamos entonces a detener en esa subcapa MAC, que sería control de acceso al medio, o MAC, ¿estamos? Que lo vimos recién. Cuando nosotros tenemos redes de difusión, ¿se acuerdan que las redes, habíamos visto en las clasificaciones de las redes que estaban las redes punto a punto y las redes de difusión? En las redes de difusión se caracterizan porque todas comparten un mismo canal de comunicación que se llama, es decir, hay varios dispositivos que acceden a un mismo canal de comunicación. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Acá les puse bien grande. ¿Cómo se puede hacer para asignar el canal o para compartir el canal entre varios usuarios si estamos en un entorno de difusión? ¿Alguien sabe cómo se puede compartir el canal o cómo se puede asignar el canal entre varios usuarios? Entre varios dispositivos, si lo quieren mejor. Uy, me quedé sola hablando, no tengo nadie del otro lado. Esto ya lo tendrían que haber visto el año pasado en comunicaciones. Bueno, no importa. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Se está escuchando? Sí, sí, sí. Ah, Estamos. bueno, se Sí, escucha, se solo escucha. que Listo, no listo. sabemos la respuesta. Ah, bueno, bueno, bueno. Por lo menos pónganme no sé en el chat, así yo me quedo tranquila porque siento que le estoy hablando al aire, a la pared, y no hay nadie del otro lado. Es muy fea la sensación de dar clase así virtual y ver un monitor todo el tiempo y que no haya así como una retroalimentación de parte de ustedes. Entonces, si nosotros tenemos un canal compartido, existen diferentes técnicas ¿para qué? Para que no se choque la comunicación cuando dos dispositivos quieren transmitir simultáneamente. ¿Ahora se acuerdan o no? Sí, dice Simón. No. Bueno, a ver. Seguimos sin acordarse. Esto, sí lo vieron a esto. Hay diferentes formas de asignar el canal que se llaman. Se puede asignar de forma estática o de forma dinámica. Estática puede ser a través de acceso múltiple por división de frecuencia, entonces yo divido el espectro en diferentes frecuencias y por cada canal, por cada frecuencia distinta, transmito datos. Entonces así estoy compartiendo, sería el aire, ¿estamos? Cuando uno escucha radio, uno sintoniza en una determinada frecuencia, entonces va a escuchar lo que se esté transmitiendo en esa frecuencia. Si yo quiero escuchar otra radio, otra FM, tengo que sintonizar o mover el dial hacia otra frecuencia. Entonces se está compartiendo un medio, que en este caso sería el aire, a través de la asignación de frecuencias distintas.
¿Se acuerdan? Esto lo tienen que haber visto, multiplexación por división de tiempo, multiplexación por división de frecuencia, esto lo tienen que haber visto, o de código, en comunicaciones. Es decir que en la de tiempo, por ejemplo, se asigna una ranura de tiempo, sí, sí lo vieron, a cada dispositivo, entonces así no se chocan las transmisiones. Esa es la idea, o sea, en las redes de difusión, si nosotros tenemos una red punto a punto, no hay problema. ¿Por qué? Todo lo que yo pongo por una punta del enlace sale por la otra punta del enlace. Ahora, cuando yo tengo varios dispositivos que están compartiendo un canal, ahí ya tenemos que emplear algún método. Por ejemplo, nosotros ahora, ¿estamos compartiendo un canal de comunicación o no? Ustedes y yo. Sí, 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 sí. Sí. ¿Cuál es el canal? El aire. O sea, va como quien dice, bueno, todo internet, pero cada vez que, si yo cuando hablo, cuando hay un silencio, si escucho que ustedes quieren decir algo, me callo para darles lugar a ustedes. Es decir, que uno es correcto y cuando escucha que la otra persona está hablando, se calla. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si hablan ustedes y yo al mismo tiempo, o ustedes, dos o tres compañeros hablan a la vez, se choca esa información, colisiona y no se entiende nada. ¿Estamos? Entonces, a eso se refiere o a eso se refiere el método de control de acceso al medio. Es cómo hacer para que los dispositivos, cuando necesiten enviar algo, enviar bits, no se choque con lo que esté transmitiendo otro dispositivo. La otra forma de asignación de canal es dinámica o por contienda, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Hay un método de asignación al canal, que se llama, que es, o de compartición del medio, que es CSMACD. Eso significa acceso múltiple con sensibilidad de portadora. Vamos a ver qué significa eso. Barra con detección de colisiones, o todo en inglés, ¿no? Acá se los puse. En inglés, ahí lo tienen bien bonito. Acceso múltiple con sensibilidad de portadora con detección de colisiones. ¿Qué significa esto de sensibilidad de portadora? Que un dispositivo, antes de transmitir, escucha el canal que se llama, escucha el medio, escucha el cable. Si no hay nadie transmitiendo, entonces transmite, lanza los bits a la red. ¿Dónde se usa este método? A ver si se dan cuenta. ¿Dónde estará implementado este método de acceso al medio? ¿Se acuerdan que habíamos visto los componentes de una red? Habíamos dicho que la primera clase, que creo que nos dividimos en salas y estuvimos analizando cuáles eran los componentes de una red LAN, ¿dónde les parece que estará implementado este método de acceso al medio? ¿En cuál de todos los componentes les parece? Están re calladitos hoy. Re calladitos. En la placa de red, una computadora para que tenga conectividad necesita una placa de red, ¿sí? Entonces, en la placa está implementado este método de CSMACD que se llama. ¿Por qué? Porque es la placa la que tiene que decidir en el router, bueno, también en el router, porque el router en sus interfaces tiene que lanzar los paquetes, ¿sí? Tiene que lanzar los bits en algún momento. Entonces, a pesar de que un router es un dispositivo que se suele decir de capa 3, también tiene implementado el CSMACD. En las interfaces LAN, Matías, ¿sí? En las interfaces WAN, no, porque el router es un aparatito que permite interconectar diferentes tipos de redes de área local, que serían las redes LAN, o redes WAN, que son las redes de área extendida. Entonces, en las redes WAN, las interfaces WAN que se llama, no tiene este método, ¿sí? Porque son interfaces punto a punto. Este método de CSMACD, esta técnica de acceso al medio, se implementa en redes de difusión, ¿estamos? Entonces, un router tiene también interfaces LAN, que se llama, entonces ahí sí estaría implementado este control de acceso al medio. En una PC, para que ustedes lo vean, que que está conectada a un switch, por ejemplo, o al routercito de casa, si yo lo tengo conectado con un cable UTP, estaría implementado en la placa de red de mi PC. ¿Dónde se usa este método de control de acceso al medio? En una LAN, una red de área local, Ethernet, una LAN clásica que se llama, que es la primera red Ethernet que surgió.
¿qué hace o cómo funciona? Como les decía recién, la PC, no mejor la PC, la placa, cuando recibe de las capas superiores datos para transmitir, lo tiene que lanzar al medio, se tiene que lanzar esos bits, al cable, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace la placa? Primero escucha el cable, por eso se llama, bueno, no dije nada. Escucha el canal o escucha el cable. Si no hay nadie transmitiendo, lanza la trama. Ahora, cuando lanza la trama, escucha a ver si esa trama no colisionó. Es como si yo les hablara a ustedes con los oídos tapados. Si yo a ustedes les hablo con los oídos tapados, no puedo darme cuenta cuando se produce una colisión, porque puede que ustedes, hoy están muy calladitos, pero normalmente ustedes participarían en la clase. Entonces, ¿qué pasa si yo hablo y ustedes hablan a la vez? Se colisiona, las voces se chocan y ni ustedes entienden ni yo entiendo. Ahora, si yo no tengo los oídos atentos, no me doy cuenta que colisionó, que los dos hablamos a la vez. ¿Está? Entonces, ¿qué hace una estación? Escucha, si no hay nadie transmitiendo, transmite la trama. ¿Y qué hace? Vuelve a escuchar después que transmitió la trama. ¿Para qué? Para tratar de detectar si esa trama colisionó. ¿Sí? Es decir, que yo mientras hablo estoy escuchando para ver si mi voz chocó con la de ustedes. ¿Qué pasa si dos máquinas transmiten simultáneamente? Se va a chocar, se va a producir una colisión y ninguna de las dos va a ganar, por decirlo de alguna manera. Es decir, que esos bits se destruyen, no sirve esa transmisión. ¿Estamos? Nadie sale ganando cuando se produce una colisión. Entonces, ¿qué hacen las estaciones cuando detectan, después que transmiten, escuchan el canal y detectan una colisión? Al instante se callan, dejan de transmitir. ¿Y qué pasa? ¿Vuelven a transmitir al instante? No, porque va a volver a colisionar de nuevo. Esperan un tiempo aleatorio y después vuelven a escuchar el canal y si no hay nadie transmitiendo, transmiten. ¿Sí? Es lo que haríamos nosotros cuando estamos hablando con una persona o en un grupo de amigos. Yo no voy a hablar si ya hay otro hablando. Es decir, si hay otro hablando, me callo. Ahora, si se produce un silencio, ahí sí empiezo a hablar. ¿Estamos? Vamos a ver acá cómo es el algoritmo. Fíjense. Bueno, lo encontré en inglés, por eso se los puse en inglés, pero ustedes saben inglés. ¿Qué hace la estación? Escucha a ver si hay actividad. Detecta actividad. Si hay... ¿Alguien quiere hablar? Me parece que escuché un micrófono. Si alguien... si detecta actividad, es decir, ¿qué significa detectar actividad? Que ya hay alguien transmitiendo por el medio. Si hay alguien transmitiendo por el medio, espera, o sea, no transmite la placa. Y sigue escuchando. ¿Detecta actividad? No, porque se produce un silencio, nadie está transmitiendo. ¿Qué hace la placa? Transmite, ¿sí? Transmite datos, lanza bits al medio. Ahora, después que los lanza, vuelve a escuchar. ¿Para qué vuelve a escuchar? Para tratar de detectar si se produjo una colisión. Si se produce una colisión, fíjense qué hace. Frena, detiene la transmisión. ¿Qué pasa si transmitió muy poquito? Para garantizar que todas las computadoras de esa LAN se enteren que se produjo una colisión, manda una señal de atasco que se llama, ¿sí? Es decir, que es como para que sigue transmitiendo para que realmente todos se den cuenta que se produjo una colisión. Y después se detiene, ¿sí? Es decir, que no tuvo éxito esa transmisión. ¿Qué tiene que hacer? Volver a iniciar el proceso, volver a escuchar. Solamente si hay silencio, vuelve a transmitir. Y así el algoritmo está todo el tiempo haciendo esto. ¿Hasta cuándo? Hasta que logra transmitir. ¿Detecta colisión? No. Si no detecta colisión, entonces, ¿qué hace? Sigue transmitiendo y finaliza la transmisión de toda una trama. ¿Estamos? Por más que se ha transmitido media trama, si se produce una colisión, esa mitad de trama que envió no sirve. Tiene que volver a retransmitirla desde el principio. Bueno, espero que se haya entendido cómo funciona el... Sí. Si un dispositivo está enviando una trama y en la mitad de la trama otro dispositivo intenta enviar datos al medio, se realiza la colisión y se pierde toda la información, Se digamos. pierde todo, absolutamente todo. Bien. Y Estuvo mal el dispositivo en no detectar antes, pero si está lejos, perdóname, si está lejos ese dispositivo,
ese segundo que empezó a transmitir cuando ya se había lanzado media trama, puede ser que haya estado lejos, entonces cuando él escuchó, no escuchó ninguna señal en el cable, entonces por eso que lanzó su trama. Perfecto. ¿Sí? Y esta detección de colisión, cuando un dispositivo escucha para ver si se realizó una colisión, ¿qué está Sí, escuchando? Que haya ruido perfecto. en la señal o Exacto, qué sí, si espera? la señal, viste que, no sé si vieron ustedes que es a través de voltaje, por ejemplo, en el cable. Entonces, si vos transmitís 5 volts y otro dispositivo transmite también 5 volts, choca eso y se produce como un pico, ¿sí? Yo estoy de mover las manos como si ustedes me vieran. Se produce como un pico de señal, vos le llamás ruido, recién me dijiste que es un ruido, entonces no es el voltaje, la PC, o mejor la placa, no escucha el mismo voltaje que envió, escucha un voltaje más alto, ¿sí? Y es ahí donde se detecta la colisión, porque vos escuchás como más fuerte, ¿sí? No sé si se entiende la idea. Perfecto, sí, sí. Bárbaro. Bien, seguimos entonces. Ese método CSMA-CD se utiliza en las redes alambradas, en las redes Ethernet, Fast Ethernet, todo lo que sea 802.3, que es la tecnología que vamos a ver hoy. Ahí se usa el método anterior, que es el CSMA-CD. Para las redes inalámbricas no se usa ese método, sino que se usa otra forma de acceder al medio, que se llama CSMA, pero CA, o sea, es lo mismo, acceso múltiple con sensibilidad de portadora, pero este CA significa Collision Avoidance, o sea, con prevención de colisiones. Se tratan de que no se produzca una colisión en las redes inalámbricas. No es lo mismo compartir un medio inalámbrico que un medio cableado, no es lo mismo. Son las dos redes de difusión, pero es diferente. Entonces, vamos a tener que usar, las placas inalámbricas utilizan este método para acceder al medio. ¿Cómo funciona? ¿Qué les parece? ¿La tecnología inalámbrica será más segura o más insegura para transmitir datos con lo poco que saben hasta ahora? Más Inalámbrica, insegura. Es más insegura, perfecto. Como es más insegura, entonces nosotros tenemos que tratar de garantizar, por ejemplo, cada vez que yo transmito datos, garantizar que los datos realmente lleguen al destino. Entonces voy a necesitar lo que se llama un acuse de recibo, ¿sí? O un reconocimiento que los datos llegaron al destino. Además, antes de poder lanzar datos a la red, tengo que avisarle a todo el mundo que voy a lanzar datos a la red y tengo que preguntarle al receptor si está dispuesto a recibir datos. Todo eso hace este CSMA-CA, ¿sí? Es decir, que las placas inalámbricas implementan este método de acceso al medio que se llama. Antes de poder transmitir, lo que hacen es asegurarse que el receptor esté, antes de transmitir la trama, como quien dice, ¿sí? Antes de transmitir lo importante, es como si yo ahora antes de empezar a dar la clase, me aseguro que ustedes estén preparados, que estén del otro lado, antes de empezar a dar el tema importante. En nuestro caso ahora sería la transmisión de la trama. Vamos a explicarlo acá por lo menos con un gráfico. Acá tenemos la capa física, inalámbrica, y la capa de control de acceso al medio, que sería nuestra subcapa MAC, ¿sí? De la capa de enlace. ¿Qué se hace? La placa lo que va a hacer es, manda una trama de control, porque acá tenemos diferentes tipos de tramas en todo lo que sea tecnología inalámbrica. Están las tramas de datos y las tramas de control. En este caso, lo primero que se hace es enviar una trama de control. Esta que dice acá RTS significa Request to Send, o sea, solicitud para enviar. Y en esta trama, básicamente se le está diciendo, la máquina A quiere comunicarse con la máquina B. ¿Está disponible? O sea, ¿está lista para recibir información? Entonces, ese mensaje lo van a escuchar, como es inalámbrico, lo van a escuchar todos los dispositivos conectados a esa red inalámbrica, y el destino, la máquina B, le va a responder. Si puede recibir datos, le va a responder esta trama de control, que es la CTS, Clear to Send, significa así, listo para enviar, o sea, como que está lista el dispositivo para que la máquina A le mande datos. Ahora, si está ocupada,
transmitiendo, o sea, no puede recibir trama, le va a decir receptor ocupado y le envía esa trama de control. Estas tres son tramas de control que se envían entre el origen y el destino. Si el destino le dice, sí, estoy listo, dame datos, ahí la placa inalámbrica del origen envía la trama, que dice acá datos, ¿sí? Envía la trama. Para asegurarse el origen, que sería la máquina A, que los datos llegaron correctamente, como ustedes bien dijeron recién, que es insegura la tecnología inalámbrica, necesitamos una acusa de recibo para que el origen se quede tranquilo que los datos llegaron correctamente. Entonces, cuando los datos llegan correctamente al destino, el dispositivo destino va a enviar una trama de control que se llama ACK si llegó correctamente. Si no llegó correctamente, porque por ejemplo un bit se dañó, entonces cuando se hace el cálculo de chequeo de redundancia cíclica, por ejemplo, para garantizar que haya llegado correcto, le dio incorrecto. Esperen que no puedo marcar el mouse, acá está. Esta. Si llegó dañada básicamente la trama, el destino le manda un NAC, que es un ACK negativo, ¿sí? Un negative ACK. ¿Qué va a hacer el origen? De nuevo, empieza el procedimiento de nuevo, preguntando, ¿estás listo para recibir datos? Sí, estoy listo, toma los datos, y así sucesivamente. Así funciona la tecnología inalámbrica. Fíjense que es distinto, porque tenemos que tener en cuenta muchos más aspectos. No es tan fácil como la tecnología alambrada, que simplemente escucho el canal, si no hay nadie transmitiendo, transmito. Acá, además de escuchar el medio de transmisión, para que no haya nadie transmitiendo, tengo que mandarle una trama de control al destino, preguntándole si está listo para recibir datos. Yo acá se los traté de escribir a los pasos. A ver. Se los puse así. Cada equipo anuncia su intención de transmitir para tratar de evitar las colisiones. Es como si yo dijera, a ver, voy a dialogar un ratito con Benjamín Espina. Entonces todos ustedes escucharon y se van a quedar callados hasta que yo le envíe todo lo que tengo que decirle a Benjamín. ¿Estamos? Además, Benjamín me tiene que avisar que sí está dispuesto a recibir lo que yo tengo para decirle. Entonces se envía... Sí, estoy dispuesto. Bárbaro, muy bien, Benjamín, perfecto. En esa intención, también, que es la primera trama de control que vimos recién, está la request to send. Acá que va la dirección, bueno, todavía no hemos visto, bueno, va la identificación de A y la identificación de B, ¿sí? Que sería la dirección MAC de A y la dirección MAC de B. Todavía no hemos visto qué es la dirección MAC, pero enseguida lo vemos. Una identificación, básicamente, del origen y del destino. Eso es. Si el medio está libre, o sea, si no hay nadie transmitiendo, la PC no transmite al instante. Fíjense, espera un tiempo aleatorio, a pesar de que está libre el medio, o sea, no hay nadie transmitiendo, espera un ratito, un instante muy cortito. Si sigue libre, o sea, vuelve a escuchar, si sigue libre, recién ahí transmite. Esto es para garantizar de que no se produzcan colisiones. Se tratan de evitar las colisiones. En cambio, el método anterior que vimos, el CSMSD, apenas detectaba el medio libre, transmitía. Acá no. Acá detecta el medio libre, espera un ratito más, aleatoriamente, y de nuevo vuelve a escuchar. Si está libre, recién ahí transmite. ¿Qué va a hacer? Uy, ¿por qué no sale todo? Ahí está. ¿Qué va a hacer la estación de origen? Profe, eso ¿Sí? es por ejemplo, como se trata de una comunicación inalámbrica, pueden llegar a tardar las señales. Exacto, sí, ya vamos a ver que está el problema de la terminal oculta, el problema del nodo expuesto, ya vamos a ver qué pasa. En una red inalámbrica es todo diferente, ¿sí? Es todo más, ¿qué les parece? ¿Serán más rápidas las redes inalámbricas o más lentas que las redes alambradas? Más lentas. Son mucho más lentas. Son mucho más lentas, ¿sí? Si bien me brindan movilidad, esa es la gran ventaja, que yo puedo instalar una red inalámbrica de una manera muy sencilla, no tengo que tirar cables, básicamente, no tengo que instalar ningún cable, pero tienen la desventaja que son inseguras, son lentas. ¿Qué les parece? ¿Cuántos dispositivos pueden estar transmitiendo en un momento determinado en una red inalámbrica? Y muchos. Mucho, pero es como que anda todo lento. En la facultad, por ejemplo. A ver.
Cuando ahora nosotros estamos todos escuchando, ¿sí? Estamos compartiendo el aire. Sí, se envía cifrado, sí, Simón. Todo lo que sea inalámbrico tiene que ir cifrado. Entonces más lento todavía. Muy bien, ¿sí? Porque hay que cifrarlo y hay que descifrarlo. ¿Tá? Ya vamos a ver más adelante la tecnología inalámbrica. Hay toda una clase de Wireless LAN, de WLAN que se llama. ¿Qué les iba a preguntar? Estamos diciendo cuántos dispositivos transmitían en un momento determinado. Nosotros ahora que estamos compartiendo el aire, ¿cuántos pueden estar hablando en un momento determinado de los 36 que somos? Bueno, pero, o sea, uno cada vez, pero si todos desbloquearíamos el micrófono y hablaríamos todos al mismo tiempo. Ese ¿Y es el nos, problema. y nos entenderíamos si habláramos todos al No se mismo tiempo? entenderían nada. Lo que sí va a hacer el receptor es tomar un determinado y los demás esperarán hasta que lo tome el... No, 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 no. Tal cual, si ustedes entienden cómo funciona nuestra clase, que solamente puede uno hablar a la vez, recién habían dos de ustedes que tenían los micrófonos encendidos. Si los dos hablaban a la vez, no nos íbamos a entender. En las redes inalámbricas solo un dispositivo transmite por vez, por eso que son tan lentas. Ah, o sea, transmite. Yo pensé que era pedía para transmitir. Eso piden constantemente, ¿no? Piden el enlace. Por ejemplo, el celular yo no lo estoy usando y se está conectando. Sí, está bien. Está pidiendo constantemente. Yo entro a una red que está libre y lo que primero que va a querer hacer mi celular es conectarse. Está bien, está bien. Siempre Pero, está pidiendo constantemente conectarse y el receptor es el que... Eso, yo lo entendía eso. bien, bien. No, en realidad, tu celular cuando llega a una red intenta conectarse, lo autentica, ¿sí? Hay alguien que lo va a autenticar, un access point lo va a autenticar y a partir de ahí ya puede empezar es como que pasa a formar parte de esa red. Es como ahora si alguien se quisiera conectar a nuestro Zoom, tiene que saber el enlace, saber la contraseña y se conecta, ¿sí? Una vez que está conectado, empezamos a competir por el medio, todos iguales. Solo uno se puede transmitir por vez, solo uno habla por vez en una red inalámbrica. Lo que pasa es que es tan rápido todo que ustedes se creen que todos transmiten a la vez, simultáneamente, pero no es así. El aire es un medio compartido y se transmite de a uno por vez, ¿sí? Ustedes lo que pueden hacer es tener diferentes frecuencias, por ejemplo, entonces, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Podemos tener varias células que se llaman distintas, ¿sí? Cada una transmitiendo en frecuencias diferentes. Entonces ahí sí puede haber una wireless LAN, una red inalámbrica transmitiendo, y otra red inalámbrica transmitiendo simultáneamente, pero en frecuencias distintas. ¿Tá? Bien. Esto ya lo dijimos, bueno, que la estación envía una trama corta de control, dando su identificación, ¿sí? Ahí, acá, contiene las direcciones MAC del equipo origen y del destino. Es una identificación, ya vamos a ver qué son las direcciones MAC. Básicamente es el número de la placa, ¿sí? Las placas ya vienen con un número de fábrica, eso se llama direcciones MAC. Son direcciones de capa de enlace que se llama. Profe, entonces un dispositivo no tiene que conocer todos los dispositivos que están en la red para poder destinarlos correctamente. ¿Tiene que saber con quién se tiene que comunicar? Sí, porque si no, no puede, es como si yo quisiera darle un mensaje a alguno de ustedes y tengo que saber y decir, quiero comunicarme con Rodrigo Toledo o con Matías Bruna, porque si no, ese mensaje, ¿quién lo va a procesar? Ahora yo estoy haciendo un broadcast que se llama. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando y todos ustedes están escuchando y teóricamente procesando lo que se está conversando, lo que se está diciendo. Pero es un broadcast. Si yo quisiera enviarle un mensaje solamente a uno de ustedes, tengo que enviarle con alguna identificación, tengo que distinguirlos a uno de otro. Para eso se usan las direcciones MAC. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de las redes? Dijimos que en las redes de difusión hacía falta algo para identificar un dispositivo de otro, para distinguir un dispositivo de otro. Vos tenés que conocer cuál es la dirección MAC del dispositivo con el cual te querés conectar. Si no, no podés, ¿cómo te puedo decir? No podés construir la trama. Yo cuando mando una carta, imagínense una carta postal común y corriente, de las que mandamos antes y metíamos dentro de un sobre,
yo tengo que saber tu dirección, tengo que poner tu nombre y tu dirección y dársela al cartero, porque si no, el cartero no va a saber cómo entregártela, acá pasa exactamente lo mismo. No sé si se alcanza a entender. De a poco ya vamos a ir aprendiendo protocolos y demás, pero sí o sí vos tenés que saber la identificación de con quién te querés comunicar antes de comunicarte. Si no, no podrías enviarle este request to send. ¿Se entiende? No me acuerdo quién había preguntado. Yo, profe, sí quedó claro. ¿Sí? Bueno. Y esa dirección se provee por la capa de red, ¿sería? No, la capa de red tiene una dirección IP, que es una dirección lógica. Ya vamos a ver, existe un protocolo que se llama ARP, que te permite, dada una dirección IP, averiguar cuál es la dirección MAC de ese dispositivo. Entonces, una vez que vos averiguas la dirección MAC, recién ahí construís la trama, o el sobre ese que estábamos diciendo, y lo lanzás a la red, en el caso de ser una red alambrada. En el caso de ser una red inalámbrica, cuando yo me entero de la dirección MAC del destino, mando esta trama de control diciéndole quiero comunicarme con vos, y le pongo su MAC. ¿Sí? De a poco yo creo que vamos a ir entendiendo. Ahora es como que queda todo medio en el aire, porque yo ya estoy nombrando lo que es una dirección MAC y todavía no les expliqué cómo está formado, cuántos bits tiene una dirección MAC. ¿Sí? Simplemente acá sepan que la estación tiene que avisar y hacer que todos se enteren en la red inalámbrica que se quiere comunicar quién con quién sería básicamente. ¿Para qué aparte? Porque yo digo, me voy a comunicar, por ejemplo, ¿con quién era? Con Rodrigo Toledo, durante 2 minutos. Entonces ustedes ya saben que durante 2 minutos no nos van a interrumpir porque nosotros vamos a estar comunicándonos, ¿sí? Nos vamos a estar enviando datos. Bueno, está todo escrito, pero ya lo dijimos recién, es lo mismo que yo les expliqué con el dibujito de fondo. Si la estación destino recibe ese mensaje de request to send, significa que está y tiene ganas y está disponible, le envía un clear to send para decirle sí, mándame datos, o le mando un receptor ocupado si no puede recibir información. Es lo mismo, nada más que se los escribí como para que les quedara escrito en las diapositivas. Una vez que le dice que sí, que está listo, le manda todos los datos y espera confirmación, ¿sí? Es decir, que el destino procesa los datos, los interpreta, y si son correctos, le manda una trama de control que se llama ACK. Si es incorrecto, le manda una NAC, y si llegara a estar incorrecto, el origen tiene que de nuevo retransmitir todo, e inicia el proceso de nuevo. Bueno, con eso terminamos entonces los 2 métodos de acceso múltiple con sensibilidad de portador. Estos son los que más se usan. El CSMACD para redes alambradas y el CSMACA para redes inalámbricas. Ahora vamos a ver otro método de acceso al medio que se llama token ring. Este está definido en el protocolo 802.5. No sé por qué no se los puse. Bueno. Es un protocolo, fíjense, libre de colisiones. ¿Qué significa eso? Que no se van a producir colisiones nunca en este método de acceso al medio. ¿Por qué no se van a producir colisiones? Ustedes habrán escuchado ¿cómo se llaman? Las carreras, en atletismo, las carreras con posta, no me sale el nombre, creo que son, sí. Esas que te llevan un palito de madera, no sé si alguna vez, yo cuando era chica corría. Sí, es carrera de posta, profe. Carrera de posta, perfecto, gracias. No sabía si era bien ese nombre. Cuando uno corre o participa en una carrera de posta, normalmente hay 4 participantes y solamente puede correr el que tiene el token. O sea, yo no puedo empezar a correr hasta que no recibo el token de mi compañero. Mientras lo tengo, el token, puedo correr, se lo doy a mi compañero y ahí me tengo que quedar quieta, ¿sí? Bueno, esa es la lógica de este algoritmo que se llama token ring. Se produce una topología lógica de anillo en la que todos los dispositivos, a ver, fíjense, ahí está explicado, yo me manejo mejor con los gráficos. Vamos a suponer que acá hay un origen que le quiere transmitir datos a este destino. Entonces, los dispositivos están conectados lógicamente a través de un anillo, ¿sí? Esto lo han visto, una topología en anillo. Entonces, para que un dispositivo pueda transmitir, necesita tener un token. ¿Qué es físicamente un token? Son 3 bytes, ¿sí? Es
como una trama de control que va dando vuelta por toda la red y solamente va a poder transmitir el dispositivo que posea ese token. Si viene viajando el token por el cable y llega a este dispositivo, el token dice, ah, qué bien, no hay nadie transmitiendo, voy a transmitir yo. Construye una trama, es decir, que ese token desaparece, le agrega su dirección, sea su identificación, su origen. Si es la máquina A, por ejemplo, y esta es la máquina B, le pone la máquina A, quiere que la trama llegue a la máquina B, le pone los datos y lanza toda la trama. Esa trama llega a esta siguiente estación. ¿Puede transmitir datos esta estación? No, porque ya hay alguien transmitiendo, porque le acaba de llegar una trama completa, sería con datos. ¿Qué hace esa máquina? Dice, a ver, ¿esa trama va dirigida hacia mí? No, entonces la paso a la siguiente estación. ¿Esta estación puede transmitir datos? No, porque recibió una trama completa, ¿sí? Con datos ya. Entonces se fija el destino. ¿El destino coincide con mi dirección? No, entonces la dejo pasar. Siguen viajando los bits hasta que llega al destino. El destino, perdón, ¿cómo se da cuenta que van los datos? ¿Escuchan ruido de fondo ustedes o no? Justo pasó un auto. No, no molesta, profe, no se preocupe. Ah, perfecto, bárbaro. A mí no me molesta. Entonces, llegan los datos a esta máquina, a B, supongamos que sea B, y B cómo sabe si van dirigidos los datos hacia ella, porque en la trama dice que van dirigidos hacia B. Entonces dice, ah, qué bien, van dirigidos hacia mí. Procesa los datos, chequea que sean correctos, y si son correctos, tiene que lanzar a la red una confirmación de la trama. Va a la confirmación y llega al origen. Así el origen se puede asegurar que la trama que envió hacia la máquina B llegó correctamente, ¿sí? Fíjense que los datos fluyen en un único sentido, en las topologías de anillo, por eso que hay una hermosa flecha acá gigante, porque los datos circulan siempre en este sentido horario, que sería en este caso del gráfico. ¿Cuándo va a poder transmitir una estación? Esta A, cuando recibe la confirmación, dice, listo, ya, supongamos que no tiene nada más para transmitir, construye un nuevo token, construye ese nuevo token de 3 bytes y lo lanza a la red. Entonces, ese token llega hasta esta estación dice, no, yo no tengo nada para transmitir ahora, lanza el token, lo deja pasar, llega a esta estación dice, sí, yo sí tengo datos para transmitir, y de nuevo, completa la trama y la lanza a la red. Entonces, ¿pueden haber colisiones? No, nunca, porque solamente puede transmitir la PC a la cual le llega el token vacío, como quien dice, sin datos. El token sería un derecho para transmitir, básicamente. ¿Está? A ver qué dice Tomás. La PC que tiene el token lo puede tener mucho tiempo. No. No. A vos tenés que, si no lo usás al token, lo pasás. O sea, así ya está, ya están especulando ustedes. Está programado así en las placas que apenas reciban el token, si no hay ningún dato para transmitir, si yo no tengo nada para decir, directamente lo dejo pasar y ¿para qué? Para que la otra estación pueda transmitir. ¿Estamos? El único problema, estos se llaman métodos determinísticos. ¿Por qué? Porque garantizan que todas las estaciones puedan transmitir, pero tienen el problema que son muy lentos, son redes lentas, por eso es que casi no se usan. ¿Estamos? Es como si nosotros estuviéramos en una reunión, ¿vieron las reuniones de los políticos y demás? Que se dice, se pide la palabra, y bueno, hay alguien que va como quien dice controlando que de a uno se hable. Todos al fin y al cabo tienen su momento para poder transmitir datos, pero es muy lento, es muy, muy lento esta forma de acceder al medio. Lo bueno que le da posibilidad para que todas las estaciones puedan transmitir. En cambio, los métodos que estuvimos viendo anterior, que se llaman por contienda, puede que una estación tenga que esperar mucho tiempo para poder llegar a transmitir. ¿Tá? Yo no les dije, pero acá, en el CSMA-CD, ¿qué pasa si detecta colisión? Acá. O sea, colisiona. Cada vez que transmite, colisiona. Vuelve a intentar. Colisiona. ¿Va a estar eternamente así la placa de red colisionando? ¿Qué les parece? ¿O tendrá un máximo de veces? Claro, tiene un máximo.
cada vez que la trama colisiona, o sea que se produce una colisión, se va sumando un contador. Si llega a un máximo, creo que son 16 el máximo, informa a las capas superiores que esa trama no se puede transmitir. Es decir, que en estos métodos por contienda, puede que si está muy cargada la red o hay muchos dispositivos, puede que no pueda transmitir, ¿sí? O sea, que se quede sin transmitir. En cambio, en los métodos token ring, no. Ahí se garantiza, son determinísticos, se garantiza que todas las máquinas tengan su turno para transmitir. Básicamente es eso, la idea del token ring. Bueno, ahí traté de explicarles cómo funcionaba. Vamos a ver los estándares IEEE 802.3 y en el medio vamos a ver también las direcciones MAC. ¿Estamos? Vamos a ver las Ethernet viejas, que son las 10 base 2, 10 base 5, 10 base T. Fast Ethernet, estas últimas tres son las que más se están usando. Fast Ethernet, Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet. Ahí las vemos. Todas estas tecnologías Ethernet están encuadradas o enmarcadas en la norma que se llama IEEE 802.3. ¿Estamos? O sea, cuando ustedes hagan la actividad de los organismos internacionales de normalización, van a averiguar qué es la IEEE. La Ethernet clásica, que es la primera que surgió hace mucho, ahí está en el año 1973, fue la que más se utilizó, ¿sí? La tecnología LAN, cableada, todo lo que sea Ethernet es cableado. ¿A dónde funciona Ethernet? ¿Se acuerdan del primer gráfico que vimos de la capa de enlace? Ahí decía 802.3 Ethernet. Bueno, funciona en la capa de enlace y en la capa física del modelo OSI, ¿sí? Entonces ocupa la capa 1 y la capa 2, o abarca la capa 1 y la capa 2. Las primeras redes funcionaban desde 3 megabits por segundo a 10 megabits por segundo. Velocidades bastante bajas, yo creo que ustedes se mueren a esas velocidades. CSMACD es la técnica que implementa para acceder al medio. Este método de acceso al medio ya viene programado en la placa, ¿sí? ya viene grabado, como dice, en la placa de red. Por si saben, utiliza la codificación Manchester, que es un tipo de codificación, por si se acuerdan, estaba no retorno a cero, Manchester. Son diferentes tipos de codificaciones, 4B, 5B, ¿sí? Fíjense, esto me interesa. Es una tecnología de máximo esfuerzo. ¿Qué significa eso? La tecnología de Ethernet envía tramas, porque la PDU de la capa de enlace se llama tramas. Lanza una trama. ¿Qué pasa si esa trama no llega al destino? ¿Qué pasa si esa trama se pierde? ¿Qué pasa si esa trama llega incorrecta? No retransmite absolutamente nada, ¿sí? Por eso se llama tecnología de máximo esfuerzo. Intenta que la trama llegue. Ahora, no garantiza que la trama llegue ni que llegue correcta. No tiene ningún acuse de recibo, no exige un acuse de recibo por parte del receptor. No retransmite tramas, ¿estamos? En caso de que haya llegado errónea. Es decir que esas son todas características de Ethernet. Es muy rápida. ¿Por qué? Porque no hace todos esos controles. Si yo tuviera que controlar cada vez que mando una trama, si llegó correctamente o si no llegó, retransmito la trama, sería fiable, pero no sería rápido. ¿Estamos? Entonces, bueno, Ethernet apostó más a la rapidez que a la fiabilidad. Entonces, no fiable, Ethernet. A eso me refiero con tecnología de máximo esfuerzo. Las primeras tecnologías de Ethernet, estas son las redes que armaba yo cuando era joven, o sea, son viejas pero tampoco tanto, eran la 10 base 2 y la 10 base 5. Yo armaba la 10 base 2. 10 base 2, ¿qué significa? Que es una tecnología que va a 10 megabits por segundo, los bits viajan por el cable lo que se llama en banda base, es decir, que no están modulados, tal cual se genera el bit, se lanza, y el 2 es porque puede tener como máximo 200 metros el segmento de red. ¿Qué significa eso? En realidad no son 200 metros, son 185, pero bueno, lo redondearon a 2, ahí a 200. Este cable, ¿qué topología? Bueno, ahí dice, ya no les puedo preguntar.
Es una topología en bus, que se llama, o en canal, ¿estamos? Esto lo tienen que haber visto en comunicaciones, todas las topologías físicas. Esta es una topología física de bus. Entonces, la longitud total de este cable, como máximo tenía 200 metros. Desde acá hasta acá. El cable era coaxil o coaxial, como a ustedes les guste más, y para poder conectar las PC, este era el cable principal, como quien dice, para poder conectar cada una de las distintas PC, acá se usaba un conector que se llama BNC tipo T, era como una T. ¿Tá? ¿Qué problema había? Solo una estación podía transmitir en un momento determinado, porque cuando transmitía una estación, las otras no podían transmitir. Justamente por eso surgió el método de acceso a medio que se llama CSMACD, que es el que estuvimos viendo recién. Escuchaba el medio, si no había nadie transmitiendo, lanzaba. ¿Qué pasaba cuando queríamos agregar una computadora? Lo teníamos que hacer en horario de noche o cuando la red no estaba funcionando. ¿Por qué? Porque teníamos que dar de baja la red. Es decir, mientras uno estuviera agregando una PC, agregando un conector tipo T acá, no podía ninguna estación estar transmitiendo. Eso es malo, ¿sí? Porque yo no puedo hacer no puedo hacer un mantenimiento que se llama de la red con la red en producción. Entonces, por eso ahí les puse dificultad para conectar un nuevo dispositivo. ¿Qué diferencia hay entre la 10 base 5 y 10 base 2? El tipo de cable. Venía el coaxil fino y el coaxil grueso. Para que se den una idea, el coaxil fino es el que se usa en la televisión por cable, ¿sí? Si ustedes tienen conexión de televisión por cable, ese cable que llega al televisor es un coaxil fino. 10 base 5 es lo mismo, transmisión de 10 megabits por segundo en banda base, y al ser el cable más grueso, tenía un alcance de 500 metros, es decir, este segmento tenía un alcance de 500 metros. Yo podía ir cableando por todo un edificio, en el primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, hasta un máximo de 500 metros. Bueno, basta porque no se usa eso, ya no perdamos más tiempo. Después surgió Ethernet sobre el cable UTP. Conocen el cable UTP, ¿no? Esto lo tienen que ver visto en com. Sí, sí. El Perfecto. par trenzado. Exacto. Par trenzado no apantallado, ¿sí? Unshield Twist Pair. Par trenzado no apantallado. Categoría 3, 5, 6 y demás. Como no era bueno ese coaxil, se les ocurrió implementar Ethernet con otra tecnología que se llama 10 base T. Ese 10 es lo mismo, toda la tecnología de Ethernet funciona a 10 megabits por segundo, en banda base, y bueno, la T de twist, ¿sí? del cable UTP. Acá la topología ya no es en bus o en canal, sino que se utiliza una topología en estrella. Para ello se usan unos aparatitos que se llaman hubs. Ya casi hay dando vueltas hubs instalados, pero uno normalmente no va a comprar un hub. Uno directamente compra un switch, ¿sí? Ya vamos a ver qué son esos dispositivos. Estos hubs también se llaman concentradores. A ver si no tengo ningún dibujo. Bueno, ya va a aparecer un dibujito. Bueno, ahí está, esto que haría el dibujo. Esto es un hub, ¿sí? El cual uno es parecido a un switch, físicamente es parecido, uno lo ve y parece que fuera un switch, pero internamente es distinto. Un hub es un dispositivo de capa física. Cada vez que le llega un bit por un puerto, retransmite ese bit por todos los puertos. Es decir, que se suele llamar repetidor multipuerto al hub. La forma de acceder al medio es igual con CSMACD, y en este tipo de tecnología solo una estación transmite en un momento determinado, ¿sí? Cuando esta máquina transmite, todas las otras no pueden transmitir. O si dos máquinas transmiten a la vez, se produce una colisión. ¿Por qué se inventó esta tecnología? Porque es más fácil agregar un dispositivo o sacar un dispositivo. Simplemente yo enchufo el RJ45 en el hub y ya está. Mientras las computadoras, o sea, mientras la red está en producción, yo puedo poner y sacar computadoras, básicamente. Puedo conectar y desconectar dispositivos, ¿sí? Mientras la red está funcionando. Acá les agregué, opera en modo half duplex. ¿Qué significará esto? A ver, si alguien se da cuenta. ¿Qué significa que opera en Solo modo se puede half? transmitir o recibir. No, Exacto. se puede hacer ambas a la vez. Se puede hacer la transmisión en ambos sentidos, pero
de a uno por vez, es decir que no es full duplex, no puedo transmitir y recibir simultáneamente. ¿Por qué? Porque es una red de difusión y el hub es un aparatito que permite que solo viaje una trama, como quien dice, en todo el segmento este de red. Y acá les puse el ancho de banda, se comparte, claro, igual, Benjamín, como un walkie-talkie, exacto, o un push-to-talk, ¿sí? O un walkie-talkie, exacto. Yo puedo hablar y puedo escuchar, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Eso significa half duplex. O semi-duplex, también lo vimos nosotros, me parece, cuando clasificamos las redes. El ancho de banda de todo el enlace se comparte entre los diferentes dispositivos. 10 megabits es la velocidad máxima. Mientras más dispositivos haya, más lento voy a notar que se pone la red, porque solo uno puede estar transmitiendo en un momento determinado. Como era medio lento el uso de Ethernet con hubs, entonces se les ocurrió implementar la Ethernet que se llama conmutada. ¿Qué significa esto? Se reemplaza el hub por un switch. ¿Estamos? Entonces nosotros sacamos el hub y vamos a colocar un switch. Un switch es un dispositivo de capa 2, de capa de enlace, mucho más inteligente que un hub, y tiene memoria, recibe una trama y la almacena. Entonces, ¿qué ventaja me permite eso? Bueno, acá empiezan a aparecer conceptos que ya los vamos a aclarar enseguida. Todo esto que teníamos recién acá es un dominio de colisión que se llama. ¿Qué significa un dominio de colisión? Que cuando una PC transmite un bits, se puede llegar a colisionar con los bits de otra PC. ¿Estamos? Todo esto es un dominio de colisión. Entonces, los switches lo que hacen es achicar o disminuir el tamaño del dominio de colisión y lo reducen a cada puerto. Si un switch tiene 24 puertos, va a tener 24 dominios de colisión, uno por cada puerto. ¿Está? Cuando uno usa un switch, ya no es necesario implementar el método de acceso al medio que estuvimos estudiando recién. ¿Por qué? Porque como mi máquina, a ver si tengo un dibujo. Esperen, creo que sí. Ahí está. A mí me interesa el dibujo porque si no es como que explicar muy en el aire. Acá tenemos un switch. Entonces, como está conectado esta PC al switch a través de un cable UTP, yo puedo transmitir y recibir simultáneamente. ¿Cuántos pares de cable tenía un cable UTP? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos pares? 4, ¿verdad? 8. Un par. Perfecto. Ah, la miércoles. 1, 4 u 8. Pares. Bien, Ignacio. 4 pares. O lo que es lo mismo, 8 cables. ¿Sí? Al que dijo 8 no está mal, porque son 8 cables o 4 pares. Perfecto. ¿Se acuerdan cuántos pares se usaban para transmitir y cuántos pares para recibir? ¿O qué cablecitos se usaban para transmitir y para recibir? Capaz que no se acuerdan tanto. Bueno. Bien, 2 y 2, perfecto. Un par se usa para transmitir y otro par se usa para recibir. Muy bien, perfecto. Mira cómo se acuerda, el verde y el naranja. Era el blanco verde y el blanco naranja, ¿sí? Cada par está formado por 2 cables, uno de un color y otro que es blanco con ese color. Perfecto, muy bien. Entonces, al estar conectados al switch, nosotros podemos transmitir por un par, por el pin, por ejemplo, 1, 2, y recibo por el 3 y el 6. Es decir, transmito por un par y recibo por el otro par. Entonces, al tener un switch, ya puedo transmitir en forma de full duplex. Al transmitir full duplex y estar conectado a un switch, ya no van a haber colisiones. Al no haber colisiones, no hace falta utilizar el CSMACD. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un switch, no se desactiva este CSMACD. ¿Todas mis placas o todas las placas vienen preparadas con el CSMACD? Sí. ¿Por qué? Porque las tecnologías siempre es, ¿cómo se llama? Compatible hacia atrás. Es decir, que yo acá, ¿qué pasa si en lugar de una PC conecto un hub? Entonces, voy a necesitar el método de acceso al medio, escuchar el canal, si no hay nadie transmitiendo, transmitir, todo lo que estuvimos viendo recién. Entonces, por eso es que todas las placas ya vienen preparadas para implementar el CSMACD.
que en este caso, cuando yo tengo una Ethernet conmutada, no está activo, no hace falta. ¿Por qué? Porque no se van a producir colisiones. Y lo que les quería decir es que, por ejemplo, este switch tiene 1, 2, 3, 4, 5 puertos. Entonces, cada puerto de un switch es un dominio de colisión diferente. Acá vamos a tener 5 dominios de colisión. Actualmente es lo que más se utiliza, esta configuración de un switch y tecnología Ethernet. No solamente Ethernet, sino que lo que más se usa es Fast Ethernet, que ya vamos a ver dentro de un ratito. ¿Tá? Pero sí se usa la implementación de un switch acá, en lugar de un hub. Pero a lo mejor ustedes encuentran alguna empresa que tiene un hub acá. Pero en general, si yo voy a armar una red o voy a instalar una red, me conviene utilizar un switch. Bueno, vemos lo que son los dominios de colisión. Acá les puse como una definición de qué es un dominio de colisión. Es como si fuera un segmento. Este es todo el segmento físico de una red de LAN, donde las tramas pueden llegar a colisionar. ¿Estamos? Si nosotros tenemos repetidores o hubs, un hub es un repetidor multipuerto. Un repetidor es una caja que tiene una entrada y una salida, ¿sí? Estos dos, tanto los repetidores como los hubs, son dispositivos de capa 1, de capa física. Estos dispositivos lo que hacen es aumentar el dominio de colisión, lo agrandan. Si yo conecto un hub contra otro hub, estoy agrandando o extendiendo el dominio de colisión. En cambio, los switch, que vimos recién, dividen dominios de colisión, uno por cada puerto. A ver, ¿algún dibujo? Sí, hay un dibujo. Esta H es un hub, SW es un switch, R es un router. ¿Estamos? Entonces yo acá tengo un hub conectadas 3 PC. Todo esto es un dominio de colisión. ¿Se acuerdan que todo lo que hay alrededor de un hub es un dominio de colisión? Como acá nosotros tenemos un switch, y este switch tiene 1, 2, 3, 4 puertos conectados, entonces tiene 4 dominios de colisión este switch. Uno por acá, otro por acá, otro por acá y otro por acá. ¿Sí? Uno por cada puerto. Y el router también divide dominios de colisión, uno por cada puerto. En este caso el router tiene 1, 2, 3 dominios de colisión. Bueno, si no hay dudas, yo sigo, ¿sí? Si usted tiene alguna duda, pregunta. O por chat o por tomar el micrófono. ¿Qué es un dominio de broadcast? Y acá, por suerte, que ya vimos el tema de direccionamiento, porque hace falta direccionamiento para entender el dominio de broadcast. Acá ya dice que es un área lógica de una red donde los dispositivos van a poder comunicarse directamente sin necesidad de un router. A ver. ¿Sale algún dibujo? Ahí está. Nosotros tenemos acá un switch. Este aparatito es un switch que tiene conectado 2 PC. Este es un router que tiene conectado una PC y otro, el mismo router conectado a otra PC. ¿Qué es un dominio de broadcast? ¿Se acuerdan que vimos las direcciones IP de broadcast? Que estaba la dirección de red y la dirección de broadcast, o la dirección de subred y la dirección de broadcast de esa subred. Bueno, es un concepto de capa 3 sería, de capa de red. Entonces, una máquina le puede mandar un mensaje a todas las máquinas de su LAN. Si le pone en la IP de destino, que se llama, cuando arme el paquete, una dirección de broadcast. Esta es una dirección de broadcast, una dirección de clase A. Acá les puse una dirección de broadcast de clase B. Y acá hay una dirección de broadcast de clase C, como para que vean este famoso 255. Acá no usamos subredes, nada. ¿Está? Entonces, un router, ¿qué hace? Divide dominios de broadcast. Si yo acá hay un mensaje que va de una máquina a todas las máquinas de la LAN, ¿el router qué les parece? ¿Pasará ese mensaje para el otro lado o no? ¿O solamente ese mensaje va a quedar contenido acá, en la red 10? Queda contenido en la red. Exacto, muy bien. Queda contenido en la red. Es decir, que un router, si escucha un broadcast por uno de sus puertos, no lo pasa para el otro lado. Se queda callado, como quien dice. ¿Sí? Divide dominios de broadcast. Fíjense que el switch era
que tenía un dominio de colisión por cada puerto, pero cuando se habla de dominio de broadcast, no, el switch, todo el switch constituye un único dominio de broadcast. ¿Tá? Profe, y el router también divide dominios de colisión, ¿no? Con los dos También, dispositivos que están a la también. derecha y la izquierda también divide, perfecto. Exacto, o sea, acá vamos a tener el router divide dominios de broadcast y dominios de colisión, los dos. Porque un router es un dispositivo de capa 3 del modelo OSI, ¿sí? Cumple funciones de capa 1, de capa de enlace, de capa física, de capa de enlace y de capa de red. Es el dispositivo de interconexión más inteligente, por decirlo de alguna manera. El switch es un poco menos inteligente y el hub ya es casi nada inteligente, ¿sí? No tiene nada de inteligencia. Bueno, vamos a seguir avanzando porque todavía me falta. Y quiero que terminemos con esto. Acá tenemos el formato de una trama. En la capa 2 se habla de trama, de datos. La PDU es una trama. Entonces nosotros acá tenemos la trama de Ethernet 2, que fue la primera que surgió, y después surgió la 802.3, definida por la IEEE. Son muy parecidas, solamente varían en cuanto al campo tipo o longitud, ya lo vamos a ver. Fíjense, este es el formato de una trama. Acá tenemos lo que se llama un preámbulo. Acá arriba está la cantidad de bytes, no de bits, sino de bytes. Tiene un preámbulo de 8 bytes. El preámbulo, ¿para qué se usa? Simplemente para que se sincronicen los dispositivos. Antes de poder transmitirse información, tiene que poder sincronizarse para que se prepare el dispositivo para recibir información. Por ejemplo, yo no puedo empezar el Zoom y decir, bueno, un dominio de colisiones, esto, esto y esto, porque ustedes no están preparados. Entonces, ¿qué hago? Los saludo, si les pregunto si tienen alguna duda, o sea, nosotros antes de lanzar la información importante, que sería a partir de acá, hay un preámbulo, una preparación, una sincronización entre los dispositivos. Después viene la dirección de destino. Estos 6 bytes es la dirección de destino, la dirección MAC del dispositivo con el que me quiero comunicar. Después va la dirección de origen, que es la dirección de la placa o la dirección MAC del dispositivo que está enviando la trama. Acá va el tipo, ya vamos a ver lo que es, lo que estoy encapsulando, o sea, lo que recibí de la capa de red, que puede ser un paquete IPv4 o un paquete IPv6. Acá van los datos, que es lo que yo quiero enviar, lo importante, como quien dice, sería mi carta, todo lo otro es el sobre, como quien dice. Y al último hay 4 bytes para chequear, que es un código CRC, código de redundancia cíclica, para chequear que la trama llegó correctamente al destino, ¿sí? Más que llegó correctamente, para saber si el destino procesa la trama o no, porque acuérdense que Ethernet era no fiable, ¿sí? O sea, es de máximo esfuerzo, ¿no? No garantiza que la trama llegue. Pero ¿qué hace el destino? Cuando le llega una trama, antes de procesarla, chequea que sea una trama válida. Si ese CRC le da correcto, procesa la trama, si no, no la va a procesar. La descarta directamente. Acá está la norma IEEE 802.3, que es la misma, es muy parecida. La única diferencia es que el preámbulo de 8 bytes lo divide en 2 partes. Un preámbulo propiamente dicho y un byte que se llama inicio de trama, start of frame, que se llama, ¿sí? Fíjense. ¿El preámbulo qué es? Es una seguidilla de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Es como que le voy mandando 1, 0 y 1, 0 hacia el medio, hasta que el último byte, que es este delimitador de inicio de trama, vale 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Esto es lo importante. Cuando se detecta que viene el 1, 0, 1, 0, 1, 1, a partir de ahí empieza la información importante de la trama, que sería esto, la dirección de destino. ¿Tá? ¿Por qué les parece que está primero la dirección de destino y no la dirección de origen en la trama? ¿Qué les parece? ¿Por qué estará Porque primero? tiene que es hacia dónde va. Lo primero que lee es el router, el switch, o el router que hace es ¿me pertenece o no? Va descartando los encapsulamientos o no. Primero lo que va es hacia dónde va. Bien. Es como cuando usted envía un paquete. El correo lo primero que hace es ver a dónde va y sigue su camino o no. Exacto.
En este caso, no es de encaminamiento, como vos lo estás planteando, sino simplemente para que la placa de red que recibe esos bits se fije si esa trama va dirigida a esa placa o no, porque cada placa tiene un número que se llama dirección MAC. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver ese número. Si ese número coincide con el mío, es porque va dirigida hacia mí y sigo interpretando los bytes que siguen. Si no va dirigida a mí, ignoro la trama porque no va dirigida a mí, no la proceso. ¿Estamos? Es básicamente para eso. Si esa dirección de destino estuviera acá al final, la placa de red tendría que leer todos estos bytes y al último decir, no era para mí. No tiene sentido. Entonces, por eso es que está al principio, para que rápido la placa descarte la trama o la procese, la interprete. ¿Sí? Después viene, bueno, esto ya es igual, dirección destino, dirección origen. Acá solamente, de acuerdo al valor en este campo, se habla de tipo o se habla de longitud. Si ese valor, acá se los puse, si ese valor es mayor a 1536, hace referencia al tipo. ¿Qué significa tipo? Esto ya vamos a volver más adelante. Es lo que yo estoy encapsulando. Es el tipo de datos que yo llevo acá adentro. Si estoy encapsulando un paquete IPv4, un paquete IPv6, o qué es lo que estoy encapsulando. ¿Sí? En cambio, si es menor a 1536, está definiendo la longitud de los datos que tengo acá adentro. La longitud de la información importante sería. Y esa información importante puede tener un tamaño de 46 a 1500 bytes. Ahí dice 46, no se ve bien, pero dice 46. Y por último, tenemos una secuencia de verificación de trama que es igual de 4 bytes, un CRC, un código de redundancia cíclico. Si nosotros sumamos la longitud total de una trama Ethernet, sin el preámbulo, porque no se considera el preámbulo, el tamaño máximo son 1518. ¿Por qué? Porque tengo, como máximo de datos, pueden ir 1500, más no puede ir. Acá tengo 6 más 6, 12, más 2, 14, más 4, 18. Es decir, que el tamaño total de la trama Ethernet como máximo puede ser de 1518 bytes. Ahora, esa trama también tiene un tamaño mínimo. ¿Qué pasa si yo tengo que mandar solamente 2 bytes? Acá tengo que poner un relleno hasta llegar a 46 bytes. ¿Por qué? Porque el tamaño mínimo de toda la trama es 64 bytes. ¿De dónde salen estos 64? De 46 más 18, que es 6 más 6 más 2 más 4. ¿Por qué hay un tamaño mínimo de trama? Para que no se considere una colisión. ¿Se acuerdan del CSMACD? Yo transmito datos y si se produce una colisión, yo descarto datos. Las colisiones normalmente son tramas chiquitas, ¿sí? RUNT se llama, R-U-N-T, RUNT, tramas enanas se les suele decir. Si esas colisiones hay que descartarlas, si hay tramas chiquitas. Entonces, ¿cómo distingo una trama válida, chica, de una colisión? Porque tiene que tener un tamaño mínimo. Entonces, el tamaño mínimo de trama con encabezado y todo son 64 bytes. Y el tamaño máximo, 1518. Bueno, vemos las direcciones MAC, que ya las estuvimos nombrando. Esas direcciones MAC son direcciones, fíjense, físicas, planas. ¿Qué significa planas? Que no me dicen la ubicación de una PC, que no me dan ningún significado. Es como mi número de DNI. Si yo les doy mi número de DNI, ustedes no saben si yo vivo en Córdoba, en Buenos Aires o dónde vivo, ¿estamos? En cambio, ¿se acuerdan que las direcciones IP eran lógicas? Eran jerárquicas. Bueno, acá no, las direcciones MAC son direcciones planas y son direcciones físicas. ¿Por qué físicas? Porque vienen grabadas en la ROM de la placa, ¿tá? Vienen como grabadas de fábrica. Tienen 48 bits, por lo que es lo mismo 6 bytes, y se expresan en formato hexadecimal. Ahí vemos una. Ahí está. Eso es una dirección MAC. ¿Quién las asigna? La IEEE asigna esas direcciones MAC. Esa dirección MAC está dividida en dos partes. Una parte es la identificación del fabricante de la placa, y la otra, los otros 6 bytes son, los otros 3 bytes.
son 6. Acá está mal, porque son 12. A ver, esperen, 6 por 8, 48. No, está bien, son 6 bytes. No dije nada. Pasa que aquí tiene formato hexa, entonces me confundo. Son Sí, son 6 dígitos de hexa, exacto. Ya no me daban los números. No, y Gracias, además gracias. en la propia trama aparecía la dirección del destino como 6 bytes, así que tenía que Son ser. 6 bytes, es que son 6 bytes, porque 6 por 8, 48, está perfecto. Soy yo que me chiflé, no sé qué vi acá. Son 6 dígitos hexadecimales, ¿sí? La mitad, ahí está, la mitad de una dirección MAC. Entonces, ¿cómo se hace para garantizar que no se repitan las direcciones MAC? La IEEE va asignando un número al fabricante, y el fabricante con ese número tiene 2 a la 24 combinaciones diferentes, ¿sí? Para fabricar placas, él tiene muchísimas placas. Ah, perdón, ¿alguien preguntó algo que están diciendo en la placa de red? Ah, perdón, no vi la pregunta. ¿Esas direcciones MAC dónde están? En la placa de red, en la ROM de la placa de red, Simón, ¿sí? Ya se contestaron entre ustedes, perdón. No vi, me puse a ver acá abajo y no vi el chat. La idea es que no hayan en el mundo 2 placas que tengan el mismo número, ¿estamos? Por eso es que acá les puse que identifican de manera única una interfaz. Vamos a ver los tipos de direcciones MAC. Hay 3 tipos de direcciones. ¿Cuándo es el parcial? Oh, a fines de mayo, más o menos, Pablo. A fines de mayo. Vamos a ver los 3 tipos de direcciones MAC. Unicast, que dice que identifica un único dispositivo, es cuando un origen se comunica con un destino, ¿sí? Ahí se utilizan direcciones unicast. La MAC origen de una trama siempre es unicast, nunca puede ser de otro tipo. Bueno, y ahí hay un ejemplo. En cambio, otro tipo de dirección MAC son las de broadcast o de difusión. ¿Qué significa eso? Si yo quiero que una trama llegue a todas las máquinas de una LAN, tengo que encender los 48 bits, los pongo todos en uno, que en hexadecimal son letras F. ¿Tá? Acá simplemente planteamos las direcciones MAC, más adelante ya las vamos a usar, estas direcciones MAC. Las vamos a ver en un Wireshark y demás, en un analizador de protocolos. Estas direcciones de broadcast solamente pueden aparecer en el campo destino de una trama, nunca en el campo origen, siempre en el campo destino. Y las últimas, lo del último tipo es direcciones MAC multicast, es decir, que a mí me permiten que una trama llegue a un grupo de dispositivos, no a todos ni a uno solo, sino a un grupo. Esas direcciones son especiales, comienzan con estos valores, tienen un 1 ahí encendido, y empiezan siempre con 01005E. Estas son direcciones multicast. Acá va, de acuerdo al grupo al cual yo quiera enviarlo, va un valor diferente en estos 24 bits. Es decir que yo puedo mandar un mensaje o una trama de una máquina a una máquina, de una máquina a todas las máquinas de Milán, o de una máquina a un grupo de máquinas de Milán, ¿sí? ¿Qué hora es? Ya casi las 6. Bueno, pero es rápido esto, fíjense, me deben quedar 3 diapositivas. Fast Ethernet es una tecnología que es 10 veces más rápida que Ethernet, es decir, que en lugar de funcionar a 10 megabits por segundo, funciona a 100 megabits por segundo. Todas las placas, si yo me compro una placa Fast Ethernet, que funciona a 100 megabits por segundo, también va a poder funcionar a 10 megabits por segundo. ¿Por qué? Porque es compatible hacia atrás, que se llama, ¿sí? Si yo tengo una placa o una máquina que transmite a 10 megabits por segundo y otra que transmite a 100 megabits por segundo, ¿a cuánto vamos a poder transmitir? Siempre a la menor. Siempre a la menor. Perfecto, a 10. Siempre a la menor. Siempre me dieron un ejemplo. Por ejemplo, si había un Fitito y un Ferrari, y los dos tienen que ir a la misma velocidad, por más que el Ferrari levante 200 kilómetros, el Fitito nunca va a llegar. Siempre van los dos a la misma par. Perfecto, muy bien. Siempre se transmite a la velocidad más baja, ¿sí? A eso se llama autonegociación. Es decir, que antes de poder transmitir 2 dispositivos, tienen que negociar la velocidad con la cual van a transmitir. Si los dos tienen placa de 100, los dos transmiten a 100. Si uno tiene de 10 y otro de 100, se transmite a 10, tal cual decía recién creo que Leonardo. Fast Ethernet se puede implementar con hubs o con switch, ¿sí? Con conectores RJ45, no BNC.
puede operar en half duplex y en full duplex. Half duplex si uso hubs, en full duplex si uso switch. Y existen todas estas tecnologías. Están 100 base T4, 100 base TX, 100 base FX. Cuando aparezcan las T es porque utilizan par trenzado. Cuando aparezca la letra F es porque utiliza fibra óptica. Y fíjense, cuando se usa en fibra óptica, puedo alcanzar 2 kilómetros, o sea, puedo alcanzar distancias mucho más largas. La distancia máxima entre dos dispositivos, entre dos PC, en una red, ya sea Ethernet o Fast Ethernet, son 100 metros. Siempre son 100 metros. Ahora, cuando uso fibra, siempre es más. ¿Ah? Profe, consulta. Sí. ¿Cuáles son los conectores BNC? Esos que aparecen que no utilizan Fast Ethernet. El de cable, ¿viste? Vos, no sé si tenés cable en tu casa, televisión por cable. Sí, el cable coaxil sería. Bueno, en la punta, fíjate en la punta, ahí tenés un conector BNC. No es tipo T, pero ese, es sí. BNC. Ese es el conector BNC. Exacto. Listo. Sí. Ese es un conector BNC. Bien. Así como está 100 megabits por segundo, no se quedó quieto. La IEEE siguió trabajando sobre nuevos estándares y sacó Gigabit Ethernet, ¿sí? Que es más rápido todavía. Tenemos de 10 megabits, 100 megabits, 1000 mega o 1 giga, es lo mismo. Igual que las anteriores, siempre es compatible hacia atrás, o sea, soporta autonegociación, 10, 100 o 1000 megabits por segundo. El estándar se llama así, 802.3 AB, le van poniendo como letras a los estándares, y acá hay ya más variedad, de acuerdo al tipo de fibra óptica que se use, si es multimodo o monomodo, eso ya lo vieron ustedes en comunicaciones. La monomodo siempre me permite distancias más largas, porque va un solo haz en la fibra, ¿sí? En cambio acá, en la multimodo van muchos haces, que se llama de luz. Acá, bueno, está la 1000 base CX, que utiliza pares STP, no es muy común porque tiene muy poca distancia. Se usa más la 1000 base T, que utiliza UTP, ¿sí? Pero siempre que usemos UTP, tenemos un máximo de 100 metros. En cambio, con fibra óptica no, tenemos más alcance. Y por último está la 10 gigabit Ethernet, que es el estándar 802.3 AE, no AB, sino AE. Y acá solamente funciona en modo full duplex. Ya termino, ¿sí? No se enojen, ya termino, si no nos queda tan incompleto el tema. Solamente funciona full duplex. ¿Qué más? ¿Para qué se usa? Y para conectar dispositivos que se llaman servidores, por ejemplo. No voy a conectar una PC con 10 GB. Todavía no hemos llegado a eso, ¿sí? Pero sí para conectar switches entre sí, enlaces troncales, ahí sí se usa esta tecnología. Igual, de nuevo, utiliza fibras multimodo para distancias relativamente cortas y monomodo para distancias más largas. Y acá les dejo todas las tecnologías que hay, ya a nivel de kilómetros. ¿Por qué? Porque fíjense que esta tecnología ya se puede implementar tanto en LAN, como MAN, como redes WAN, por la distancia, ¿sí? Fíjense que ya me permite muchos kilómetros, ya no son metros, sino que son kilómetros. Y fíjense, la que usa UTP siempre se quedan en los 100 metros, siempre. Bueno, cada una utiliza una codificación distinta. La 100 base TX, por ejemplo, utiliza 4B, 5B. La Giga, me olvidé decirle, la Giga Ethernet utiliza codificación 8B, 10B. En cambio esta, la 10 GB, utiliza la codificación 64B, 66B, ¿sí? Es decir que se ha llegado a velocidades bastante altas y siempre es compatible hacia atrás, como quien dice. Siempre puede conectarse con otra tecnología de menor velocidad, a través de la auto que se llama negociación. No sé si quedó claro. La autonegociación no solo permite que se pongan de acuerdo en cuanto a la velocidad, sino también en el modo de transmisión, si va a ser half duplex o full duplex, ¿sí? Bueno, perdón, esta última parte fui medio rápido, pero no quería que quedara el tema como muy cortado. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Estuvo bastante tranquila la clase porque varias cosas capaz por error las